Buenas tardes, gusto reencontrarme de nuevo con este grupo que participa en los foros chat que se programan semanalmente por acá. En esta ocasión, bueno, entiendo que vamos a disertar o a hacer un conversatorio sobre la película Olga, película brasilera, latinoamericana, eh, que trata de la vida de un personaje, en este caso una mujer, eh, enmarcado en el contexto político de los años 20, 30, concretamente el contexto europeo, ya posterior a lo que fue la Revolución Rusa y todo el ambiente que generó en el resto de Europa y en Europa occidental, los intentos por llevar a cabo, repetir pues, procesos similares como el de Revolución Socialista Soviética. Personaje que se incorpora desde muy temprano a las juventudes comunistas, eh, a propósito de una actividad, una operación de rescate de un militante compañero en un juzgado, tiene que pasar a la clandestinidad y de allí al exilio, se dirige hacia la Unión Soviética, donde bueno, lleva a cabo unos planes de formación ideológica, política y también militar. En esa situación converge con otro personaje, sería el otro personaje protagonista pues, de la historia, que es Luis Carlos Preste, un militar brasilero que adquirió bastante fama en su país a propósito de la actividad que llevó a cabo en la década de los 30. Dirigió la famosa marcha por Brasil, conocida como la Columna Prestes, que atravesó un conjunto de estados brasileños en permanente enfrentamiento con las fuerzas militares que apoyaban las oligarquías para la época y que terminó finalmente exiliado en Argentina y de allí se dirigió a la Unión Soviética, donde se convierte se forma como comunista y a partir de allí conoce a Olga Benario, a quien que se le asignan como escolta para su vuelta, una vez que haya llevado también su formación y entrenamiento en la Unión Soviética, de vuelta a Brasil para retomar las actividades políticas y propiciar una revolución socialista en ese país. Entonces, más o menos la película tiene que ver con un, un aspecto, digamos, romántico del asunto, por el hecho de que en el viaje, la travesía de vuelta hacia Brasil, establecen una relación amorosa, pues, estos dos personajes. Y juntos emprenden en Brasil clandestinamente la actividad de impulsar una revolución en ese país. En esas circunstancias, debido a un conjunto de factores que podemos después en la discusión plantearlo, fracasa el intento, caen en prisión, siendo ella devuelta, entregada propiamente a Hitler por parte de Tulio Vargas, que era el que gobernaba en Brasil, y termina trágicamente en una cámara de gas. Por su parte, Preste pasa un tiempo en prisión, casi 10 años. Eh, de ahí, bueno, va a salir a la libertad, pero después vuelve al exilio por nuevas persecuciones. Termina volviendo incluso a la Unión Soviética en un periodo más tardío. Él llegó a ser miembro del Comité Central o de la dirección de lo que fue la Tercera Internacional y también fundador del Partido Comunista de Brasil. Y la historia quiere, digamos, recrear pues, esos dos contextos que de forma paralela, como vienen dándose en un continente y otro,
estos eventos que tienen estas conexiones. En ese sentido es un trabajo bien logrado, pues, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto lo hago como introducción de lo que sería la temática de la película, y en lo sucesivo vamos a ir entonces, a partir de las intervenciones que se vayan haciendo, discutiendo puntos fundamentales, como ha sido el estilo, si bien no vamos a hacer un análisis, porque no es, digamos, la destreza de la que se cuente aquí, cinematográfico en sí como tal, en cuanto a sus técnicas y todo aquello, más bien vamos a ver qué elementos de política pudiéramos derivar, pues, de una discusión que se enriquezca a partir de la participación de ustedes. Bueno, bueno, bien, siguiendo con la película, bueno, puede decirse, pues, en cuanto a los personajes, se nota, pues, que el personaje de Olga es como de una figura de personalidad más vehemente, decidida, convencida, rebelde hasta en el contexto respecto de la familia, eh, muy imbuida, pues, en sus ideales. Cuando se le presenta la disyuntiva, pues, sobre las relaciones sentimentales que tiene, en este caso con el anterior Otto Braun, eh, deja claro que su filiación, pues, sentimental es mayor, pues, con la revolución que con algún otro ser humano, su pareja o quien sea. Se muestra también en toda la actitud de protección, pues, que ejerce sobre Preste, sus convicciones, su fuerza, pues, como de personalidad. Habría que ver si cuán ajustado eso está en la realidad. El caso de Preste, por el contrario, pese a la expectativa que crea alguien que tiene esa historia, alguien que dirige una rebelión, alguien que adquiere, pues, esa dimensión de reconocimiento en su país, y la dimensión que adquiere fuera, pues, en la historia, no parece tan fuerte en la representación que se hace en la película. Quizás porque ella es la protagonista, resalta un poco más su papel. Siendo el militar, cualquiera que no sepa la historia no pareciera que fuera una conducta de ese tipo. Por lo general se supone que es una persona recia, y eso no se ve tanto así en la película como tal. La película, bueno, utiliza, pues, elementos como situaciones de reuniones, discursos, asambleas, que refiere, pues, al mundo político del momento, la efervescencia, pues, que había respecto de las ideas socialistas y de cambio para aquel momento, los enfrentamientos de calle, digamos, la crudeza de lo que es realmente el fascismo. Se muestra tanto en la actitud de las bandas de choques como actuaban en, en, lo- en las luchas, pues, de calle en la propia Alemania del tiempo. Se nota en el caso de la prisión, se nota incluso el hecho de que el fascismo no solamente, podemos decirlo, se localiza en Europa, en este caso Italia y Alemania, sino que se exporta, pues, de alguna manera, a lo que se llamaron los regímenes tecnoburocráticos militares de Sudamérica, en cuanto a la misma práctica, el carácter de la represión contra la disidencia, el uso de la tortura, todo este conjunto de elementos propios de ese, de ese fenómeno que conocemos como fascismo. En la película eso queda bastante denunciado, pues, de un modo bastante claro, pues, por decirlo de alguna manera. Tiene un elemento importante que hacia modo de flashback, se va de la historia hacia adelante, ya Olga Benario en la condición ya de prisión en Alemania antes de ser ejecutada, y los recuerdos que ella, el balance, pues, que hace de la experiencia de su vida en general, de su vida con Prestes y de la gesta que se quiso llevar a cabo en Brasil, haciendo incluso balance político.
acerca de la falta de apoyo, la falta de las condiciones, el hecho de que no hubo incorporación de sectores que se preveía, en este caso militares, para las revueltas, y todo eso condujo pues a ese fracaso. De ninguna manera, eso es interesante en la película, se plantea arrepentimiento. De hecho, creo que citan algo que tiene que ver con una misma carta que ella elaboró, donde afirma eso, pues su modo de enfrentarse a la muerte sin, sin temor, pues, como era la convicción y es lo que estaba, digamos, en juego allí en esa intención. Bien, me quiero referir ahora a los aspectos, sí, propiamente como políticos, pues, que están detrás, que subyacen a esta historia y que por supuesto en la película cuesta percibirlo, es difícil mostrarlo, pues. Por eso que hemos dicho también en ocasiones anteriores, sí. Una cosa es el discurso escrito, un texto, una novela o un libro de teoría o de análisis, y otra cosa es el discurso cinematográfico, esto de en promedio de 2 horas transmitir tanto contenido, ¿no? Tiene que ver por el hecho, ese es el fracaso, pues, los dos fracasos. El primero, el de la columna Preste, pues, una columna que contó con, dicen que alrededor de 1.500 hombres, que recorrió 25.000 kilómetros, se atravesó casi todo Brasil, eh, que tuvo una duración de 2 años, o sea, 2 años andando, 2 años combatiendo, 2 años en permanente enfrentamiento con fuerzas del ejército, las fuerzas federales, como se llama allá, con policías locales, con grupos armados de terratenientes, y una guerra que se caracterizó, además, sobrevivió, digamos, por la táctica, pues. Fue una guerra de guerrillas, pues, no fue una guerra en el sentido enfrentamiento de destacamentos y esto y lo otro, sino una guerra de movimiento con táctica, digamos, de guerrilla, y por eso logró sobrevivir, pero no logró triunfar. Al agotarse no quedó otra cosa. En el caso de esta columna Preste, habían pues varios grupos, por decirlo de alguna manera. Unos salieron por la frontera con Bolivia, otros salieron a Paraguay también, y bueno, y de ahí donde Preste entonces enrumba hacia la Unión Soviética. Pero es bueno resaltar allí que hay aspectos que tienen que ver a la vuelta de él, el aspecto interno de la política en Brasil. Eh, Primero se viene con una orientación que la da la Tercera Internacional. Esto tiene que ver con el hecho de que a veces se toman decisiones en estos centros, digamos, de poder, pero quizás no se tiene tanto conocimiento de los contextos. Y pese que ahí se consideró que era propicio llevar a cabo una rebelión con perspectivas de triunfo, eso no sucedió. Y no sucedió porque no tuvo apoyo. Y quizás no tuvo apoyo por un conjunto de factores que tienen que ver con la conformación de los grupos internos que estaban. Ahí convergieron socialistas con comunistas e incluso algunos sectores, digamos, liberales, pues, gente que estaba en contra del gobierno de Vargas y de las oligarquías representadas allí. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, eh, Prestes también viene pues con su formación propiamente prosoviética, por decirlo de alguna manera, y trae consigo ya, está involucrado en las diferencias que se daban ya incluso a nivel internacional entre soviéticos y maoístas. Entonces eso se tradujo pues en todos los contextos, en todas partes del mundo, pues. En América Latina se vio pues en todos los países a lo interno, el movimiento revolucionario empieza a fragmentarse según estos cribajes que se daban a nivel internacional.
Entonces ahí sucede más o menos también lo mismo. Lo otro es que estas luchas que se hacen entre sectores revolucionarios, en este caso con sectores militares, tampoco hay, digamos, la garantía de que eso amalgame de alguna manera, seguramente por las diferencias que hay en cuanto a concepciones, en cuanto a formación ideológica, en cuanto a convicciones y todo de este tipo. En el caso de Prestes, que se forma, digamos, el comunismo, que tiene una ideología marxista, no logra pues esa identificación, transmitir, digamos, esa convicción que él tenía al interno de los sectores militares brasileños que no vienen o que no tuvieron esa orientación. Ese conjunto de factores, por ejemplo, es bueno analizarlo pues, como causas políticas del fracaso tanto de la columna en una primera etapa como de esta rebelión del año 30 que también fracasa, pues este otro intento de llevar a cabo una revolución. Hay otra faceta de la película que también vale la pena resaltar y tiene que ver con ese aspecto dramático de que se trata de una mujer, de la mujer revolucionaria. Además, en el caso particular de ella, de madre que da luz en una situación de prisión, de que le es despojada la hija en este caso, y de otras mujeres también madres, en ese caso la madre de Prestes, la hermana, que llevan a cabo esa lucha tan intensa por, por salvar a la hija del hecho de que le sea despojada y llevada, que permaneciera, digamos, en Alemania. Pues eso es una lucha tenaz que se lleva a cabo y que se logra, ¿no? A propósito el hecho de que tenía la nacionalidad, la hija de ambos, la nacionalidad brasilera. Ese aspecto es interesante, ¿no? Sobre todo hoy día que se está el papel de la mujer, la lucha de la mujer, la mujer en tanto actor, pues, digamos, del cambio social, del cambio revolucionario, es interesante. Y en la película, desde el punto de vista de la cuestión dramática, está bien reflejado allí. Ese es un aspecto que también vale la pena considerar, que además deja ver esa otra cara, la cara del fascismo, que no se detiene ante ninguna situación de ese tipo tan sensible. Es decir, que no hay parámetros pues, que respeten en términos de la condición humana, en términos, en este caso, esta sensibilidad que tiene que ver que se trata de una mujer, de un bebé, de una familia y todo ello, ¿no? Eso está bien tratado en la película, seguramente con intención. Queridos, é totalmente impossível para mim imaginar, filha querida, que não voltarei a ver-te. Que nunca mais voltarei a estreitar-te em meus braços ansiosos. Carlos, querido, amado meu, terei que renunciar para sempre a tudo de bom que me destes. Conformar-me-ia, mesmo que não pudesse ter-te muito próximo. Que teus olhos mais uma vez me olhassem. E queria ver teu sorriso. Quero-os a ambos. Tanto, tanto. E estou tão agradecida à vida
por ela haver me dado a ambos. Mas o que eu gostaria era de poder viver um dia feliz, os três juntos, como milhares de vezes imaginei. Será possível que nunca verei o quanto orgulhoso e feliz te sentes por nossa filha? Querida Anita, meu querido marido, meu garoto, choro debaixo das mantas para que ninguém me ouça, pois parece que hoje as forças não conseguem alcançar-me para despedir-me de vocês agora, para não ter que fazê-lo nas últimas e difíceis horas. Depois desta noite, quero viver para esse futuro tão breve que me resta. De ti aprendi, querido, o quanto significa a força de vontade, especialmente esse ano de fontes como as nossas. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante não terão por que se envergonhar de mim. Quero que me entendam bem. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chegue. No entanto, podem ainda acontecer tantas coisas. Momento, manter-me firme e com vontade de viver. Beijos pela última vez. Olga.